La noradrenalina sale en unas células que se originan en una zona del cerebro que se llama el locus cerúleus. Ustedes olvídense de eso, o si cuando quieren ir hoy a casa de la suegra quieren patarla un poco, le dicen, pues tengo el locus cerúleus un poquito revuelto esta mañana, ¿no? Y te dice la suegra, guarro, desgraciado. El locus cerúleus es una zona pequeñita del cerebro donde se generan casi todas las neuronas noradrenérgicas. Bueno, pues desde allí inundan, se desparraman por vías a todas las partes del cerebro. Fíjense a todas, y yo les voy a explicar a las partes más importantes y ustedes van a entender por qué es tan importante. Bueno, pues desde allí van estas neuronas noradrenérgicas por medio de las vías, van primero, por ejemplo, a la corteza frontal, ¿no? Y en la corteza frontal tienen que ver con el estado de ánimo. Ahí tienen que ver por medio de los receptores beta, pero olvídense de eso. De ahí a la corteza frontal actúan sobre el estado de ánimo. Hacen que ustedes estén más tristes, más alegres, menos, en función de una serie de cosas. Otra vía va, fíjense si es importante, a la corteza prefrontal, es decir, la que está por delante. Y por medio de esa vía actúan sobre los mecanismos de la atención y la concentración. Por eso cuando uno está deprimido le disminuye mucho la atención y la concentración, que muchos pacientes atribuyen a las que están bajos de memoria, ¿no? Y no, es que tienen un déficit de atención y concentración. Ya hemos dicho aquí muchísimas veces que la falta de memoria normalmente es falta de atención y de concentración, y todo el mundo cree que tiene una enfermedad de Alzheimer que está tan de moda, y no, simplemente lo que tiene posiblemente es una depresión. ¿Por qué? Porque estas células noradrenérgicas actúan, son las que intervienen en los mecanismos de atención y de concentración. Hay otra proporción de estas fibras, de estas neuronas, van al sistema límbico. Como ya les he hablado muchas veces, el sistema límbico es el sistema por el que sentimos, por el que regula las emociones. Por eso, estas son las que tienen que ver, por ejemplo, con las emociones, con la angustia, con el miedo, con el estrés. Y ahora voy a explicar un poquito eso. Pero hay más. Por ejemplo, estas actúan, van por medio del cerebelo sobre el temblor. ¿Ustedes se dan cuenta como cuando nos ponemos nerviosos o tenemos miedo temblamos un poquito? ¿Por qué? Porque están actuando estas neuronas noradrenérgicas. Pero hay otros más. Por ejemplo, actúan sobre los centros cardiovasculares y ahí actúan sobre la tensión. Por eso, cuando estamos en estrés, cuando estamos en tensión, nos sube la tensión arterial. Ese factor que muchas veces hemos hablado aquí, que los cardiólogos se olvidan siempre de él. El estrés, el tabaco, que está muy bien, algunos no sé cuánto, pero el estrés se olvidan de él. Y el estrés es tan importante que las neuronas estas, por medio de la noradrenalina y la relación que tienen con el CRH, porque están muy relacionadas, eso ya hablaré en su momento cuando hable de la depresión, suben la tensión arterial. ¿Para qué la suben? Para que en una situación de estrés la tensión nos suba y podamos reaccionar mejor. Pero claro, el problema es cuando ese estrés es mantenido. Entonces nos sube la tensión muchas veces. Por ejemplo, yo tengo la tensión un poquito alta y la tengo claramente cuando tengo mucho trabajo y yo no tengo ningún factor de riesgo, pues ni fumo, bebo bastante poquito, lo normal, hago deporte, no estoy gordo, etcétera. No, yo entre semana no veo mucho y sin embargo tengo la tensión un poquito alta. ¿Por qué? Por exceso de trabajo, la tensión continuada. Bueno, ese factor que se nos olvidan los cardiólogos. También puede ser porque tengas a alguien a tu lado que fume y como fumador pasivo. Eso, sí, vale. Otras fibras de estas neuronas pues van sobre, por medio de las vías simpáticas, producen taquicardia. Por eso, cuando tenemos una emoción, una ansiedad, se nos pone taquicardia, nos pone unas palpitaciones. Por eso, por ejemplo, en la ansiedad y en las depresiones, el paciente se queja de que tiene palpitaciones. Y por último, por medio de el tracto urinario vía simpático, y produce los problemas o de retención urinaria o de cuando estamos muy nerviosos, parece que tenemos que ir al cuarto de baño continuamente, ¿no? Fíjense ustedes que todas esas son las funciones que tiene la noradrenalina, estas células. Fíjate que me falta una, o que yo esperaba que dijeras una más, igual naturalmente depende de otro neurotransmisor. Yo esperaba que describieras alguna conexión con las glándulas sudoríparas, porque como todos sabemos la ansiedad, la tensión psicológica produce sudor. También tiene que ver con la adrenalina. No he dicho todas. Las palmas, no he dicho todas. Es que he puesto solo las más importantes, pero efectivamente esa también es importante, ¿no? Entonces la noradrenalina
tiene todas estas funciones. Lógicamente, cuando hay una depresión, y la depresión, como ya diré en su momento, y como he dicho 1000 veces, es la meta final a la que se puede llegar por muchísimos caminos, por muchísimos. No crean ustedes que se puede llegar solo por un problema, por muchos caminos se puede llegar a una depresión, pues entonces hay un déficit de esta noradrenalina y también de la serotonina. Más resulta curioso, la serotonina y la noradrenalina, que son los dos grandes neurotransmisores, están muy relacionados entre ellos, y uno se potencia al otro y uno también deprime al otro, es decir, que baja la función del otro. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? ¿En qué situaciones más importantes hemos visto que la noradrenalina se deprime? Bueno, pues una de las situaciones más frecuentes es las situaciones de estrés. El estrés continuado produce una disregulación, porque claro, en el estrés ¿qué hace? Pues se segrega rápidamente la noradrenalina, y cuando este estrés es continuado o grave, hay tres tipos de estrés que pueden llevarnos a una depresión. Uno es el estrés grave, eso ya hice un programa dedicado al estrés grave, por un suceso muy importante, ¿no? Otro es el estrés continuado, en el que vivimos en la mayor parte de las ciudades, ¿no? Recuerden cuando yo les decía, ¿cómo se puede tumbar a un boxeador? Pues o bien por un golpe seco fuerte, o bien por pequeños golpecitos, ¿no? Pero hay otra situación muy importante que sucede con gran frecuencia, que es esa situación de indefensión, esa situación de lucha improductiva, cuando estamos ante un problema que no tiene solución. Por ejemplo, situaciones laborales. Tenemos un jefe que nos está machacando y no se puede hacer nada, porque no puede uno despedirse, tiene una familia uno y no puede hacer nada. O una situación de esas familiares donde no hay solución, y eso produce una situación que llaman los ingleses, ya saben ustedes, que como he dicho muchas veces, los psiquiatras somos igual de tontos que el resto, y las cosas hay que decirlas en inglés. En yankee. Es una situación que se llama de learning helplessness, o sea, de indefensión aprendida, ¿no? Que se dice más o menos, ¿no? Yo me gusta decir mucho más, pues una situación de lucha improductiva, cuando por mucho que luchemos no tiene nada que hacer. Eso se hace mucho, se provoca muy bien en los animales, se les pone en una situación, por ejemplo, a las ratas, se le da calambres, descargas eléctricas, y no pueden escaparse, ¿no? Entonces eso acaba produciendo una deplección de noradrenalina y una depresión. Entonces lo que vemos es que situaciones de estrés grave, de estrés continuado, de una situación de lucha improductiva, va a producir una situación de déficit, de deplección de noradrenalina, que va a ser recalco, una de las causas que nos puede llevar a una depresión. Y ya termino con esto. Dice, ¿y por qué hemos hablado ahora de noradrenalina y depresión? Es porque ahora mismo, afortunadamente, ya tenemos tratamientos mucho más modernos, igual que tenemos una serie de sustancias que mejoran la serotonina de una manera específica. Ya no tenemos que usar los antidepresivos guarros que teníamos antes, que actuaban sobre 4 o 5 receptores cerebrales. Ahora tenemos el que es solo de la serotonina. Pues ahora tenemos antidepresivos, concretamente uno solo, la reboxetina, que actúa exclusivamente sobre el receptor noradrenérgico. Eso que nos permite a los psiquiatras, nos permite dos cosas. Primero, que cuando pensamos que hay una depresión noradrenérgica, por las características del tipo de depresión y del tipo del paciente, esa es una opinión que yo tengo, no lo tienen todos los psiquiatras. A mí, yo muchas veces pongo el tratamiento antidepresivo. El jueves que estuve dando una charla a médicos de atención primaria, me preguntaban, ¿y tú qué tipo de antidepresivos pones? Yo digo, en función del paciente. Hay pacientes que son claramente obsesivos, y no miro a nadie, donde claramente donde claramente un antiserotonínico, un serotonínico es, y hay otros que son noradrenérgicos, son esta gente hiperactiva, gente muy dependiente del refuerzo de los demás, gente que está en tensión, etcétera, etcétera, donde quizás el noradrenérgico venga mejor. Entonces